Este martes pasado, algunos de nosotros hemos estado en un pequeño curso para predicadores. Y yo estaba pensando en este mensaje y me acordé de algo que leí hace muchos años de cómo son los cursos para predicadores en la iglesia ilegal de China. Porque ahí, en la formación práctica, enseñan cómo entender lo que dice la palabra de Dios, cómo comunicárselo a la congregación, pero también dan formación práctica en cómo saltar de una ventana del primer piso sin hacerte daño para salir corriendo cuando entra la policía. Y creo que Pablo estaría muy de acuerdo con ese tipo de formación. Porque si os acordáis, cuando conoció a Cristo, al poco tiempo tuvo que escaparse de Damasco, le bajaban en una fiesta de la morralla. Hemos ido la semana pasada de cuando estuvo por primera vez en Filipos y le encarcelaron. Y la carta que escribe a los filipenses la escribe desde otra cárcel. Si quieres saber más de la tour de las cárceles del este del Mediterráneo que hizo Pablo, lo puedes encontrar en capítulos 21 hasta 28 de Hechos. Pero ese es un pasaje muy largo para que lo leamos ahora. Lo que sí vamos a leer es Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Así que si tienes una Biblia, busca el libro de Filipenses, que está más o menos a la mitad del Nuevo Testamento. Filipenses 1, desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Creo que es muy fácil tener una visión de Pablo como alguien antagonístico, siempre al ataque o a la defensa. Porque en las cartas a los Corintios o a los Gálatas, escribe a una iglesia donde hay una facción que está en contra de su doctrina, en contra de su obra, y tiene que defender la verdad. Pero no escribe a los filipenses para corregir su doctrina o su estilo de vida. Hay un versículo en toda la carta que va en plan, esto está mal, hay que arreglarlo. En Filipenses vemos el lado tierno de Pablo. Escribe a una iglesia que le aprecia y le ama. Y escribe para agradecerles el apoyo económico. Cuando yo era niño, lo que menos me gustaba de los cumpleaños y de las navidades era que después había que escribir cartas de agradecimiento a mis tíos y a mis abuelos. Y mis padres tenían ideas muy claras de lo que era una carta de agradecimiento adecuada. Mínimo una hoja tamaño A5. Tenía que decir por qué me gustaba el regalo y compartir alguna novedad personal. No bastaba simplemente, gracias por los prismáticos. Y Pablo tampoco escribe cartas tan escuetas. Anima y exhorta a la iglesia, les cuenta algo de sus novedades personales, lo que está pasando en la vida. Pero el propósito principal de esta carta
está visible en estos versículos si entendemos ese contexto de la cárcel y si leemos un poco hacia el final. La palabra clave de este pasaje es koinonia y unas palabras relacionadas. Y el significado raíz es tener algo en común. Está por detrás de esa palabra rara que pocas veces se oye fuera de la iglesia, la comunión. Y aquí en versículos 5 y 7, la mayoría de las versiones españolas la traducen participación. Es algo que habla de lo que comparte la iglesia de Filipos con Pablo. Y comparten en 3 niveles. Estaría bien preguntarnos si nosotros compartimos con ellos en esos 3 niveles. El nivel espiritual, el nivel práctico y el nivel emotivo. En versículo 5, Pablo da gracias a Dios porque la iglesia filipense comparte en el Evangelio. Y en versículo 7 dice que comparte con él en la gracia. Y hay 2 sentidos en los que se pueden entender estos, lo que comparten ahí, lo que es compartir en el Evangelio. Pero el contexto apoya los 2 sentidos. Así que lo entiendo como un juego de palabras, que las 2 cosas son válidas. En un nivel espiritual o teológico, la iglesia filipense comparte con Pablo en el Evangelio porque comparten la misma salvación de la que habla el Evangelio. Y escribe cosas parecidas a otras iglesias. Al principio de 1 de Corintios, da gracias a Dios por la gracia que ha recibido la iglesia en Corinto. Al principio de 1 de Tesalonicenses, da gracias a Dios por la fe que tiene la iglesia en Tesalónica. Así que es muy coherente que aquí dé gracias a Dios porque la iglesia filipense ha recibido esa gran salvación. Y a Dios, claro, porque la salvación es algo que viene de Dios y que tiene su iniciativa en Dios. Porque, ¿quién es en versículo 6? El que comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si no quedara ya claro por el contexto, Hebreos 12:2 dice que Jesucristo es el autor y perfeccionador de la fe. Así que la primera cosa que hemos de preguntarnos si compartimos es la salvación de la que habla el Evangelio. Esa experiencia común de aceptar la gracia de Dios, de pedir que Él empiece a obrar en nosotros su voluntad. Y si no tienes eso, da igual lo que tengas en común con la iglesia de Filipos, con Pablo, no sirve, no tiene valor verdadero. Se acerca el día que Pablo aquí llama el día de Jesucristo, que en otros lugares se llama el día del juicio. Y en ese día lo que importa es si tienes esa salvación con Jesucristo o no. Porque todos hemos rebelado contra Dios y la única manera de estar reconciliado con Él es por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, en lo que hizo Él en la cruz y la resurrección. Él es el Dios humilde que veremos en capítulo 2, que murió para que nosotros vivamos. Pero si compartes esa salvación, has sido adoptado en la familia de Dios. Y la segunda cosa que compartimos es el negocio familiar. Una de las acepciones de koinonos es socio, en el sentido de socio de negocios. Y por ejemplo, Lucas utiliza la palabra en ese sentido para presentar a Juan y Jacobo como los socios de Pedro en su negocio de pesca. Los cristianos de Filipos comparten con Pablo en el Evangelio porque son sus socios en el negocio familiar de compartir el Evangelio con el mundo.
No sé cuántos de vosotros habéis seguido en los medios la compra reciente de Twitter. Pues lo que dicen en los periódicos, los anuncios, es que Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares. ¿Solo? Si miras en más detalle, verás que él es como la persona pública, la cara al público, pero por detrás hay bancos, hay otros inversores. No es todo su dinero. Y de la misma manera, no se ve a los filipenses en el ministerio de Pablo de predicar en Tesalónica y en Atenas, pero están por detrás apoyándole. Dice el versículo 5, desde el primer día hasta hoy. ¿Os acordáis de lo que hemos visto la semana pasada de Lidia? El día que conoció a Jesucristo, dijo a Pablo y su equipo, venid, alojaros en mi casa. No necesitaba escuchar un mensaje sobre Gálatas 6:6, que para los que no lo conocen, dice que la persona que recibe enseñanza en la palabra de Dios debe compartir toda cosa buena con la persona que le enseña. Y, por cierto, no cito ese versículo porque quiero que todos me invitáis a comer hoy, que solo necesito una comida, podéis ir haciendo turnos. Lo que veremos al final de esta carta es que el apoyo sigue después de que Pablo se ha ido de Filipos. Se fue de ahí a Tesalónica y la iglesia de Filipos envió dinero para que pudiera estar menos tiempo cosiendo tiendas de campaña y más tiempo predicando la palabra de Dios. Y luego seguían apoyándole en sus viajes. Y ahora está en la cárcel y han enviado dinero para que pueda comer, porque así funcionaba el sistema carcelero romano. No era que los carceleros te cocinaban algo maravilloso para comer todos los días, igual te daban lo mínimo para sobrevivir. Pero la expectación era que tus amigos y tus familiares te traerían lo que necesitabas. En Mateo 25, en la parábola de las ovejas y los cabritos, Jesucristo comienda a los que dan a los pobres, que cuidan a los enfermos y que visitan a los encarcelados. Y probablemente visitar ahí tiene tanto que ver con el llevarles algo de comer como el hacerles compañía. En Hebreos 13 nos exhorta: acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. La iglesia de Filipos hace bien en apoyar así a Pablo, pero quizás más de lo que se dan cuenta. El versículo 7 sale bastante mal en algunas traducciones. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, hace parecer que haya un contraste entre estar en la prisión y estar defendiendo y confirmando el Evangelio. La que he leído en esta reunión de la Biblia de las Américas lo hace mejor, tanto en mis cadenas como en la defensa y confirmación del Evangelio, compartís conmigo la gracia. Y es parecido al párrafo de mis cartas de agradecimiento que dice: ¿por qué me gusta el regalo? Gracias por los prismáticos. Seguramente me ayudarán a identificar los pájaros cuando salgo de pajareo. Creo que el mensaje aquí es: creéis haberme enviado dinero porque lo necesitaba para sobrevivir en la cárcel. Pero también estáis apoyando la defensa y la confirmación del Evangelio. Y ya veremos en más detalle en qué sentido es así en las semanas que vienen. Conste también que la iglesia de Filipos no era generoso solo para con Pablo.
le encarcelaron, está en la cárcel ahora, cuando fue a Jerusalén para llevar un regalo que había recaudado entre las iglesias del mundo gentil. Porque había una profecía de una gran hambre que venía en Judea, así que Pablo se organizó para que las otras iglesias apoyaran a la iglesia ahí en Jerusalén, en Judea. Y pone de ejemplo a las demás iglesias, a los cristianos macedonios, es decir, los de Filipos, de Tesalónica y de Berea, que dice que incluso en su pobreza, porque no eran todos como Lidia, súper ricas, incluso en su pobreza daban generosa y gustosamente. ¿Cómo compartimos nosotros en el Evangelio? ¿Ofrendamos en la iglesia local? Lo que he dicho antes de invitarme a comer era broma. Pero no es broma que buena parte de lo que ofrendamos va para apoyar a Paul para que pueda estar menos horas enseñando inglés y más horas dedicado al ministerio. Apoyamos a los que llevan el Evangelio en otras partes del mundo, y sobre todo en las partes más hostiles. Hemos oído la semana pasada de maneras prácticas en las que podemos ayudar a la iglesia en el mundo perseguido. Si lo perdiste, creo que se puede ver en YouTube, o que Luisa estaría encantada de explicártelo. Y para los que no sabéis, el Faro aparta también un diezmo de lo que ofrendamos para apoyar otros proyectos que no son nuestras reuniones, nuestro ministerio aquí. Y una parte de eso va a proyectos con la iglesia perseguida, de las que creo que vamos a ver algunos vídeos cortos en las semanas que vienen. Pues no tenemos todos el mismo papel en el negocio familiar, pero todos podemos y debemos participar en la manera que nos corresponde por nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades. Y el tercer nivel en el que comparten la iglesia de Filipos y Pablo es el emotivo. Ahora, la mayoría de las traducciones del versículo 7 dicen, como la que he leído yo, os llevo en el corazón. Pero hay una minoría que dice, me lleváis en el corazón. Y es que las dos son traducciones posibles del griego. Si se tratara de un ejercicio abstracto de gramática, el orden de las palabras inclina hacia la primera interpretación. Pero si me preguntáis, ¿no podría haberlo dejado más claro, Pablo? La respuesta es que sí podía. El griego es como el castellano. No se suele usar un pronombre para decir cuál es el sujeto del verbo, pero existen. Se pueden usar si quieres dejar las cosas claras. Así que yo sospecho que aquí hay una ambigüedad intencional porque quiere las dos interpretaciones. Yo os llevo en mi corazón y vosotros me lleváis en vuestro corazón. Igual algunos de vosotros tengáis otra duda, que he dicho emotivo, pero el concepto de que el corazón sea la sede de las emociones no es algo moderno. Y si has pensado eso, 10 de 10, sobresaliente, enhorabuena, sí. El corazón del Nuevo Testamento es la sede de la voluntad. Pero el versículo 8 habla de otro órgano. Literalmente dice, os deseo a todos en las tripas de Cristo Jesús. Que las tripas eran la sede de las emociones, sobre todo de la compasión
pero también, y aquí la traducción en castellano es bastante literal, el amor entrañable, de las entrañas. Los enlaces que unen las dos partes son de sentimientos y de voluntad, de desear lo mejor. La iglesia no es un lugar al que venimos una vez a la semana para cantar, orar y escuchar la palabra de Dios y luego irnos. Es una comunidad, es una familia. Y en nuestra cultura de casas unifamiliares no compartimos tanto la vida como hace 2000 años. Pero si no tienes amistades en la iglesia, me estaría bien preguntar, ¿por qué? Vale, si acabas de llegar, ya está claro. Pero si llevas tiempo aquí sin realmente conocer a nadie, ¿pasa algo? No digo que no debas tener amistades fuera de la iglesia. Y cualquier supuesta iglesia que diga eso es una secta y debes salir corriendo. Pero pasa algo muy raro si lo único que nos une es la teología. Hablamos mucho en la iglesia del amor agape, las acciones que vienen de la voluntad. Pero también importa el amor Filadelfia, el afecto entre los hermanos. Entonces, en resumen, ¿qué compartimos? Lo primero que hace falta compartir es la salvación que hay en Jesucristo. Si no estás reconciliado con Dios por medio de Él, no lo dejes demasiado tarde. Esa es la prioridad. Y si has entrado en la familia de Dios, ¿participas en el negocio familiar con tu tiempo, tu dinero, tu testimonio? ¿La iglesia para ti es algo formal o es una comunidad que involucra tu voluntad y tus sentimientos? Los que podemos nos pongamos de pie y oremos. Gracias, Dios, por la salvación que hay en Jesucristo. Y gracias por cada uno de mis hermanos aquí que ha recibido esa salvación. Pido por los que escuchen este mensaje que no lo han recibido aún, que obres en ellos el desear estar reconciliado contigo, que puedan entrar en tu familia con nosotros. Y ayúdanos a hacer nuestra parte en el negocio familiar de extender tu gloria, tu reino y tu evangelio por este mundo. De compartir con otros la gracia que nos has dado a nosotros. Y a formar parte de una comunidad. No ver la iglesia como algo distante y formal. Utilízanos, Dios, para traerte gloria aquí en Valencia y por el mundo. Amén. Si quieres oración por lo que sea, puede ser por algo